Entonces vamos a hablar acerca de la configuración externa o el aspecto externo del cerebro. Entonces en el cerebro muchos se reconocen dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo, que están separados por una de las cisuras principales, que es la cisura longitudinal. La cisura longitudinal divide entonces al encéfalo o al cerebro en un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. En cada hemisferio se reconocen tres caras. La cara superolateral o dorsolateral, la cara medial o interhemisférica y la cara inferior o basal. Aquí logramos ver en este hemisferio cerebral derecho, este representaría la cara superolateral o dorsolateral, este representaría la cara medial o interhemisférica y esta representaría la cara inferior o basal. Entonces, en cada hemisferio se van a reconocer surcos representativos. O sea, primero es importante observar este aspecto que tiene el encéfalo en su configuración externa, que tiene ese aspecto como arrugado, ¿verdad? Entonces, eso forma estas elevaciones que son denominadas circunvoluciones o girus, que están divididas por estos surcos, ¿verdad? Que son también denominados cisuras. Entonces, los primeros surcos, los surcos más importantes, son el surco central, ¿verdad? El surco central que divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Tenemos también el surco lateral, ¿verdad? Que divide, o también denominado de Silvio, que divide a los lóbulos frontal y parietal del lóbulo temporal. Luego tenemos al surco parieto-occipital que divide, como su nombre lo indica, al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Por lo tanto, vamos a encontrar como los lóbulos son lóbulo frontal, que se encuentra hacia adelante del surco central, el lóbulo parietal, que se encuentra hacia atrás del surco central y hacia adelante del surco parieto-occipital, el lóbulo temporal, que se encuentra hacia abajo del surco lateral o de Silvio, y el lóbulo occipital, que se encuentra hacia atrás del surco parieto-occipital. Ok. El quinto lóbulo que también se reconoce es el lóbulo de la ínsula, que se encuentra en la profundidad del surco lateral o de Silvio. Entonces es importante que sepan que el surco central lo pueden encontrar también como surco de Rolando y el surco lateral también como el surco de Silvio. Ok, hablando propiamente de los lóbulos, hacia adelante del surco central vamos a encontrar todo lo que es el lóbulo frontal, íntimamente relacionado con todo lo motor en nuestro cuerpo. Entonces, en el lóbulo frontal, muchachos, vamos a reconocer los siguientes surcos, que son el surco precentral, ¿verdad? Que se encuentra hacia adelante del surco central, de ahí su nombre, precentral, el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Es decir, del surco precentral se dirige hacia adelante el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, entre el surco central o de Rolando y el surco precentral o prerolándico vamos a encontrar la circunvolución precentral o prerolándica, la circunvolución precentral. En esta circunvolución, muchachos, se encuentra la corteza motora primaria, que está relacionada con el movimiento, el movimiento voluntario de nuestro cuerpo. Hacia adelante de la corteza motora primaria vamos a encontrar la corteza motora suplementaria, que está relacionada con los movimientos complejos de nuestro cuerpo, aquellos que requieren el uso de ambas manos. Todo lo que resta del lóbulo frontal se le denomina corteza prefrontal. Ahí está íntimamente relacionada con los movimientos, está íntimamente relacionado con los pensamientos. Entonces, todo lo que resta de la corteza motora se denomina corteza prefrontal. Todo lo que resta del lóbulo frontal. Corteza prefrontal, que está compuesta por la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. Entonces ya sabemos que el surco frontal superior divide la circunvolución frontal superior de la circunvolución frontal media. El surco frontal inferior divide la circunvolución frontal media de la circunvolución frontal inferior. Es importante entonces que sepan que en la circunvolución frontal inferior vamos a reconocer tres circunvoluciones o giros importantes, que son
el gyrus opercular, el gyrus triangular y el gyrus orbital. Estos tres gyrus conforman el área de Broca en el mapa de Brodmann. Esta área de Broca es la responsable de la articulación del lingual, o sea, lo que nuestra mente piensa, articula en la lengua y lo podemos decir. Eso se da a través de esas tres circunvoluciones en la circunvolución frontal inferior, área de Broca, en el mapa de Brodmann. Con respecto a la corteza parietal, muchachos, o al lóbulo parietal, vamos a encontrar dos surcos representativos, que son el surco postcentral o postrolándico, denominado post porque está hacia atrás del surco central. El surco postcentral, y de la porción media del surco postcentral se va a discurrir hacia la región posterior el surco intraparietal, que divide al lóbulo parietal en un lobulío parietal superior o circunvolución parietal superior y en un lobulío parietal inferior o circunvolución parietal inferior. En este surco, muchachos, en esta circunvolución, en este gyrus, que se denomina gyrus postcentral o postrolándico, se va a encontrar el área somatoestésica o somatosensorial de la corteza cerebral, que tiene que ver con todas las aferencias, o sea, todas las aferencias que nosotros recibimos de nuestro cuerpo: temperatura, calor, dolor, vibración, tacto, que provienen de los tractos que vienen de la médula espinal, los tractos ascendentes, los tractos epinotalámico anterior, epinotalámico lateral, que llegan al núcleo ventral posterolateral del tálamo, tienen una conexión directa con esta área cortical, con esta área de corteza cerebral, a través de las radiaciones talamocorticales. Entonces se conectan con este giro, esta circunvolución, que es la circunvolución postcentral, área somatosensorial o somatoestésica. Ok. Todo el restante del lóbulo parietal va a ser responsable de la asociación de estos estímulos, ¿verdad? Es una corteza de asociación de los estímulos sensitivos que provienen de nuestra sensación, o sea, de lo propioceptivo y de lo exteroceptivo que vienen de los tractos espinales ascendentes. Muy bien. Con respecto al lóbulo temporal, muchachos, en el lóbulo temporal vamos a reconocer tres circunvoluciones y tres surcos. Los surcos son el surco temporal superior, el surco temporal medio y el surco temporal inferior. Este lóbulo temporal se encuentra por debajo del surco lateral, ¿verdad? Del surco lateral o de Silvio. Entonces, entre el surco lateral y el surco temporal superior se encuentra la circunvolución temporal superior. Entre el surco temporal superior y el surco temporal medio se encuentra la circunvolución temporal media. Entre el surco temporal medio y el surco temporal inferior se encuentra la circunvolución temporal inferior. El surco temporal inferior divide la circunvolución temporal inferior de la circunvolución occipitotemporal lateral. Ok, lo importante en la corteza, muchachos, temporal, es que en la circunvolución temporal superior vamos a encontrar la corteza auditiva primaria. En la corteza auditiva primaria y en la región posterior vamos a encontrar dos circunvoluciones importantes, que son la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, que conforman el área cortical, que es el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje hablado y que está íntimamente relacionada con la corteza de la circunvolución frontal inferior, es decir, con el área de Broca, a través de un fascículo de asociación que se denomina fascículo arqueado. Por lo tanto, para localizar la circunvolución supramarginal representa el límite posterior del surco lateral o de Silvio. Esta es la circunvolución supramarginal. Y el límite posterior del surco temporal superior es la circunvolución angular, ¿verdad? Entonces la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular van a conformar el área de Wernicke en el hemisferio dominante. Recuerden, el área de Broca, el área de Wernicke en el hemisferio dominante de cada cerebro, ¿verdad? Muy bien. Con respecto al lóbulo occipital, vamos a localizar el surco preoccipital o parieto-occipital, perdón, que divide al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Entonces, en el lóbulo occipital se va a encontrar el surco calcarino. El surco calcarino representa la corteza
visual primaria. Entonces eso es lo más importante. Entonces, en el lóbulo frontal, corteza motora. En el lóbulo parietal, corteza somatosensorial. En el lóbulo temporal, la corteza auditiva. En el lóbulo occipital, la corteza visual. ¿Ok? Importantísimo. Con respecto al lóbulo límbico, muchachos, denominado así porque está en el límite de todas las estructuras que conforman el diencéfalo. Entonces, el lóbulo límbico, el sistema límbico, está conformado por el gyrus del cíngulo y el gyrus parihipocampal. El gyrus del cíngulo y el gyrus parihipocampal. También, como les decía, introduce en este lóbulo a la amígdala, al núcleo amigdalino, a los núcleos basales, al tálamo, al fornix, alguna literatura, pero todavía sus límites están en estudio, ¿verdad? Pero como límite principal, entonces el gyrus del cíngulo y el gyrus parihipocampal. Entonces, esto que vemos aquí es el cuerpo calloso, que es la principal fibra comisural, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos el cuerpo calloso, la comisura cerebral anterior, la comisura cerebral posterior, la comisura venular, que son dentro de las fibras comisurales que conectan ambos hemisferios. El cuerpo calloso, aquí vemos el pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso. Hacia arriba del cuerpo calloso y reproduciendo su circunferencia tenemos el surco del cuerpo calloso. Hacia arriba del cuerpo calloso, delimitándolo, tenemos el gyrus del cíngulo. Hacia arriba del gyrus del cíngulo tenemos el surco del cíngulo. Aquí logramos ver en la región occipital la cuña, ¿verdad? Que es una de las circunvoluciones, la cuña y la precuña, ¿verdad? Y aquí vemos el surco calcarino, donde se va a encontrar la corteza visual primaria. Aquí vemos también, y aquí vemos parte de las circunvoluciones del lóbulo frontal, ¿verdad? Y circunvoluciones del lóbulo parietal. Aquí también logramos observar el surco central en la cara intermedial o interhemisférica. Logramos observar ahí, ¿verdad? Que está dividiendo la circunvolución paracentral. En la cara basal, muchachos, vamos a encontrar principalmente en la región frontal esta circunvolución. Se logra ver aquí mejor. En la cara basal vemos estas dos circunvoluciones rectas que delimitan la cintilla olfatoria. Esta vemos la cintilla olfatoria, estas son las circunvoluciones rectas. Esta cintilla olfatoria que va a finalizar a este nivel en el bulbo olfatorio, que va a penetrar en la lámina cribosa del etmoides, los faletes nerviosos, para diseminarse en la mucosa olfatoria del tercio superior de la cavidad nasal. Muy bien, aquí logramos ver la estructura del lóbulo temporal en la porción inferior, ¿verdad? Esto es cerebelo, aquí vemos el tallo cerebral con el puente o protuberancia barolio, el bulbo o médula oblongada, vemos el mesencéfalo, vemos las estructuras del hipotálamo como son los cuerpos mamilares, aquí lo observamos. Aquí vemos los nervios ópticos, el quiasma óptico y los tractos ópticos. Aquí vemos las emergencias o los orígenes aparentes de los pares craneales, ¿verdad? Aquí vemos trigémino, aquí vemos hipogloso, todo lo que es glosofaringeo, vestíbulo coclear. También aquí logramos observar el tronco basilar o la arteria basilar, que está por la formación de la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda. Aquí vemos la arteria basilar, que va a dar la formación de las arterias cerebrales posteriores en el polígono de Willis. Ya sabemos que las arterias cerebrales anteriores y medias son ramos de la arteria carótida interna. Muy bien, eso lo vamos a estudiar también nuevamente cuando miremos la parte de irrigación encefálica. Ok, y eso sería todo lo que vamos a evaluar, facilito.